continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos y vamos a iniciar en el capítulo número 2, ¿sí? Vamos a comentar algo acerca de lo que es el día de Pentecostés, que es algo, pues, de todo un festejo para nosotros los cristianos. Y ya saben, vamos a ir avanzando en la lectura. Les voy a pedir en algunas ocasiones que ustedes participen para que estén listos, ¿sí? Porque sí hay algo que leer y para que no se me duerman, vamos a leer juntos. Bien, voy a comenzar entonces en el verso 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense, esto sucede, y nos lo aclara ahí muy bien la Escritura, 50 días después de la resurrección del Señor Jesús, ¿sí? Por eso se le llama Pentecostés. Es una fiesta, ahorita vamos a ver, es una fiesta a los 50 días, ¿sí? Es una fiesta de la cosecha, tiene que ver con la siembra y la cosecha. Y entonces fíjense, es importante para nosotros porque antes de este momento, antes de que Pedro predicara ese día, el Espíritu Santo solamente venía para, vamos a decir, a tocar a unas personas mientras hacían una tarea determinada y luego se iba, o sea, luego los abandonaba nuevamente. O sea, nosotros no éramos permanencia, los seres humanos no éramos permanencia del Espíritu Santo. Después, como ya sabemos en la Escritura, se nos dice que Dios no habita en templos hechos por las manos humanas, o sea, no en lugares como o sea, lugares de piedra, ¿sí?, de ladrillos, sino que Él quiso hacer de nosotros su templo, y entonces es cuando viene para permanecer en nosotros y ya no dejarnos. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos de cómo es que antes, o sea, en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, venía el Espíritu y capacitaba. Fíjense, aquí tenemos que ver esta palabra, es importante. Capacitaba a ciertas personas para que hicieran un trabajo de tal manera que fuera este trabajo del agrado de Dios. Allá en Éxodo, en el capítulo 31, dice así, en el verso 1, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Basaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. Fíjese cómo dice ahí que lo llamó por su nombre. ¿Se fija? No es que hizo un llamado a todos los artesanos a ver cuál era más capaz. Él llamó a una persona en específico y nos da su nombre, sí, y dice que lo ha llenado del Espíritu y le ha dado, poder, autoridad sobre cosas que invente. O sea, lo que él invente, lo que salga de su mente y de su corazón, Dios lo ve bien, puesto que está siendo guiado por el Espíritu Santo. Sigue diciendo: para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y vuelve a decir el Señor: y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que he mandado. Entonces fíjense, aquí Dios llama a uno, pero no es exclusivo, si se fijan. O sea, Él es el principal y por eso lo señala a Él primero, y Él dice que Él tiene la autoridad de Dios para hacer cosas. Pero luego nos dice otra persona y luego habla en plural. Y este plural es que Él ha mandado que a través de todo ese equipo, fíjense, porque era un equipo para adornar, para hacer cosas, detalles, vamos a decir, ahí en el tabernáculo, pues se necesitaba mucha gente. El tabernáculo en sí no era una cosa tan pequeña y sin importancia, era por el contrario, de un buen tamaño y de mucha importancia. Entonces había que hacer algo de tal manera
que se reflejara algo de la gloria de Dios en él, porque eso es lo que es el tabernáculo. Así que entonces, fíjense, siempre hay un llamado, ¿sí? Para todos. O sea, aquí estamos hablando, del Antiguo Testamento, pero siempre hay un llamado para todos. Por ejemplo, nosotros fuimos llamados a la salvación, ¿sí, cierto? Y mira, respondimos y aquí estamos. Pero también hay un llamado para hacer ciertas cosas aquí en la iglesia. O sea, la iglesia es y debe ser siempre un lugar de trabajo o gente trabajando, ¿sí? Porque recuerde que la iglesia pues somos nosotros, no son las paredes. Entonces, somos gente trabajando. Si no hubiera nada que hacer, Dios nos hubiera, al momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y nos arrepentimos, etcétera, etcétera, pues ya nos hubiera llevado al cielo, total. Ya no hay nada más que hacer. Pero como siempre hay un propósito en lo que Dios hace, siempre hay un propósito en lo que Dios hace, entonces por eso estamos aquí. Dios quiere a su gente trabajando, haciendo cosas, ¿se fija? Por eso no es bueno, ya lo hemos visto desde el primer curso que vimos en este periodo, que es el de Nehemías, ya vimos que tenemos algo que hacer. Malo si no lo hacemos. Fíjense, Dios les llamó para hacer algo y malo si no lo hacemos. Ustedes viven en un lugar donde yo no vivo. Ustedes conocen gente que yo no conozco o que el pastor de la iglesia no conoce. ¿Y por qué cree que los llamó? ¿Por qué cree que usted está ahí donde está trabajando, ahí donde está viviendo, ahí donde se mueve? Porque bueno, pues ya le cayó la tómbola, ¿sí? No, Dios lo tiene ahí y lo llamó ahí porque tiene un propósito para ustedes, para todos nosotros. Ahí nos tenemos que mover. Por eso yo le he comentado a la gente que hay veces, hace tiempo me decían que ore por mí, pastor, porque en el trabajo que estoy pues son bien mal hablados y esto y el otro y aquí y allá. Y pues yo les decía que no. Yo creo que ya por eso ya no me dejaron de pedir ese tipo de oraciones. No, porque Dios te puso ahí para que tú seas luz y guíes a otros. ¿Dónde andaba Cristo Jesús? ¿Dónde andaba? Entre los pecadores. Pero no se hizo pecador, ¿verdad? Sino que traía a los pecadores a la luz. Bueno, entonces el propósito de Dios, hermano, hermana, primero su familia. Primero su familia. Y luego todos los demás donde Dios lo puso a que se moviera. Por eso cuando hablamos del mandamiento de id y hacer discípulos, les decía yo que esta palabra id tiene que ver con por donde vayamos en la vida. En lo que estemos haciendo, tenemos que predicar nosotros el evangelio. Y entonces, fíjate, no nada más nos llama el Señor y tiene un propósito para nosotros y nos manda a la guerra sin fusil, a ver qué sale. No, también nos capacita. Nos capacita con el Espíritu Santo para que nosotros hagamos bien aquello incluso que no sabemos cómo se hace, hermano. O sea, no tenemos que hacerlo como lo hace alguna otra persona, ¿sí? Y no tenemos que imitar a ninguna otra persona, porque Dios nos llamó así, fíjense, porque cada uno de nosotros tiene una personalidad, una manera de ser, una manera de decir las cosas. Por eso nos llamó Dios. Para que luego no ande imitando a fulanito o a perengana. O sea, usted es usted. Dios no nos cortó así como con tijeras y con aquellos periódicos que yo me acuerdo que hacía en la primaria, ¿verdad? Donde todos los monitos salían igual. No. A Dios le interesa su individualidad. Hay quienes son muy serios para hablar. Dios usa su seriedad. Hay quienes son muy abiertos para hablar. Pues Dios usa esa manera de ser tan abierta. Lo que importa es que hagamos la obra de Dios. Por eso habemos de todo, hermanos. Habemos de todo para que podamos llegar y alcanzar a aquellos que Dios puso a nuestro derredor. Fíjese, hay un ejemplo muy claro para que usted vea que sucede en el Antiguo Testamento. Es allá en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, del verso 10 al 14. Si lo recuerda, verá, es sobre Saúl, pero le voy a leer. Dice así: y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, fíjese, vino sobre él con poder,
y profetizó entre ellos. ¿Se acuerda que andaba Saúl buscando unas asnas, unas burras? ¿Sí? Y entonces se cruza con estos hombres, fíjese, profetas, o sea, profesionales del ministerio. Y entonces Dios toca a este profano y este profano se pone a profetizar también. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía, él es el pueblo se decía uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y algunos de allí respondió diciendo, ¿quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. ¿Se fija? O sea, Dios le dio el poder del Espíritu para profetizar y luego se lo quitó. O sea, no era para él, simple y sencillamente Dios dando una muestra, una manifestación de lo que Él puede producir en nosotros. Y fíjese, si lo produjo en Él, que era nada más para dar una señal, vea lo que puede hacer con nosotros. Nos puede capacitar para hacer ciertas cosas. Por eso no tenemos nombramientos de a ver cuántos abridores de puertas hay aquí, a ver cuántos acomodadores de sillas hay aquí, y etcétera, etcétera. No, es el Espíritu el que los debe de mover a ustedes a hacer lo que el Señor pone en su corazón. Por ejemplo, a mí han llegado y me dicen, oiga hermano, fíjese que los baños están mal, ¿puedo arreglar los baños? ¿Te imaginas tú que le voy a decir que no? No, adelante. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor puso en su corazón que arreglara los baños, ¿sí? Y no es menosprecio, porque también hubo una vez una niña como de 12 años, ¿sí? No, estaba altita ya, y ella un día después de la predicación viene y me dice, pastor, yo ya estoy lista para predicar, deme la fecha. Órale, pero la cuestión es, no, hay algunas cosas que sí Dios dice y Dios muestra que ya está la gente capacitada para hacerlo, y si no los va capacitando a la hora de hacer, ¿sí? Tenemos que confiar en que Él va a hacer las cosas a través de nosotros. Si tenemos que aconsejar a alguien, ¿sí? Y podemos estar sudando, ¿verdad? Porque no tenemos la experiencia, porque a lo mejor no recordamos ciertos versículos. Confíe y Dios va a empezar a hacer las cosas, ¿sí? Pero aquí sí quiero hacer la aclaración, hermanos, porque no es para todos, porque hay quienes por distinguirse quieren dar consejería y no, ¿sí? O sea, necesita realmente ser guiado por el Espíritu de Dios, o sea, que sienta en su corazón que puede hablar. Entonces, cuidado con, aquí no es como antes eran los toreos, ¿no? O sea, en las corridas de toros. Aquí no hay espontáneos. O sea, no les van a aplaudir porque se metan a la arena a torear. Aquí son todos, o debemos ser todos guiados por el Espíritu Santo para hacer las cosas. Porque si estamos guiados, entonces ¿qué va a pasar, hermanos? Todo va a resultar bien, ¿no es cierto? Él va a hacer cosas fabulosas. A eso se dedica, Él sí hace maravillas. Y entonces fíjense, vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento también se nos dice que nosotros somos capacitados por Dios. Por ejemplo, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 5 y 6, dice así. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Se fija? Pablo está diciendo, no es que yo hago las cosas bien porque yo sé hacerlas bien. ¿Sí me explico? Ese sería el sentido. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra capacitación, dice él, proviene de Dios, el cual asimismo, dice, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Se fija? Entonces sí, Dios nos hace competentes, y ahí debe de haber la humildad también, hermanos, para reconocer que es Dios el que produce los resultados en la vida de la otra persona. Por ejemplo, a veces a mí me dicen, gracias por el consejo. No, gracias a Dios, ¿sí? Porque Él es el que en ti produjo el querer y el hacer, por ejemplo, para enfrentar ese problema, para cambiar, para hacer lo que necesitabas hacer. Porque también imagínense, yo doy el consejo y les sale mal, entonces luego vienen y me reclaman a mí también, ¿verdad? Por tu culpa. No, o sea, es Dios el que está obrando. Yo no sé lo que Él quiere contigo. O sea, yo doy el consejo, es bíblico,
es palabra de Dios, porque a veces les doy los versículos, ¿va? Entonces es Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en eso, ¿sí? Si acaso lo que nosotros vemos y nos podemos sentir satisfechos es de ser el instrumento utilizado por Dios para lo que sea. Para lo que sea que usted esté haciendo o haga para el Señor. Muy bien, ¿ahí todo claro? Vamos a leer Efesios capítulo 4, verso del 11 al 16. Acá de este lado les había dicho que les iba a tocar alguien que quiera leernos. Muy bien, aquí le manda. Es Efesios capítulo 4, del verso 6 al 11. Y si interrumpo, no se me eche bien, es que voy a hacer algún comentario. ¿Sale, vale? Muy bien, ahí va. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense, leímos los versos desde arriba para que veamos que estas personas de que nos está hablando aquí en la Escritura en este momento, apóstoles, pastores, profetas, pastores y maestros, fíjense, son dones de Cristo Jesús a la iglesia. Lo dice el verso 6 y 7 por allá. Son dones, son regalos. Yo pensé que iba a hacer una pregunta. Son regalos. ¿Qué hacemos con los regalos o qué debemos hacer con los regalos? Usarlos, tratarlos bien, o los tiramos, los pateamos y se los regalamos a alguien más. No, ¿verdad? Eso sería muy malo. Escúcheme, los pastores y maestros son regalos de Dios y los debemos de tratar como regalos. ¿Sí? Es lo que Dios provee para la iglesia. Por eso dice, y Él mismo constituyó, y Él mismo instruyó, Él mismo capacitó a los maestros, ¿sí? Con un propósito. Él se los dio a la iglesia con un propósito. Recuerde que dijimos, hay un llamado y hay un propósito, pero también hay una capacitación. Y esa capacitación, ahorita vamos a ver. Pues yo terminé en el 11. ¿Sigo? Ok. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos. O sea, fíjese, los pastores y maestros no estamos para hacer todo el trabajo. ¿Se fija? Y no es que yo sea conchudo, ¿no? Yo también trabajo. Pero mi papel es capacitar a la iglesia para que ellos hagan el trabajo de edificación. O sea, ustedes fíjense. Dios los llamó, están aquí. Le contestaron a Dios. Dios los está capacitando. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en su vida y quiere que lo hagan bien. Entonces, es la iglesia en general, sin excluir al pastor, pero es la iglesia en general la que tiene que hacer el trabajo. ¿Sí? Por eso usted me ha oído decirle a través de los estudios, si Dios le muestra que alguien necesita de Cristo Jesús, ¿quién le debe hablar a esa persona que Dios le mostró que necesita que le hablen de Cristo Jesús? Ustedes. ¿Quién lo debe de instruir? ¿Se fija? Entonces, hay un propósito. Y hermanos, entiendan esto. Todos somos iguales para Cristo Jesús. El hecho de que yo soy pastor, yo no soy más valioso para Cristo Jesús que el que abre la puerta. No soy más valioso. Tan valioso él o ella como yo. Somos iguales. Tenemos responsabilidades diferentes, eso sí. Pero somos exactamente iguales. Y vamos a suponer que hoy viniera Cristo Jesús por nosotros, que ojalá y así sea. Al que abre la puerta, lo va a premiar por haber abierto la puerta bien, con gozo para Cristo Jesús, o sea, para que entre en la iglesia. Y al predicador o al pastor lo va a premiar o lo va a reconocer por haber hecho bien lo que le puso a hacer, predicar. Pero el premio es igual para todos, ¿se fija? Entonces no es que haya, no es, mira, a mí se me hace muy feo, por si conozco iglesias, en que todo se prepara para la salida del pastor. Cuando sale el pastor a predicar. Entonces es un culto básicamente para el pastor. Y es al pastor al que se le da
toda la alabanza. Y el pastor la recibe, ¿sí? La recibe, cosa mala, ¿sí? Y conozco gentes, o sea, hermanos, tengo muchos años en el cristianismo, que comenzaron bien y ahora lo que están buscando es el aplauso, el reconocimiento, el dinero que le van a dar por su conferencia, ¿sí? Entonces, vea cómo podemos desvirtuar un llamado, una capacitación y un propósito. Si no somos realmente humildes en lo que estamos haciendo y reconociendo que es Él es el que produce el querer como el hacer, Él es el que da el crecimiento, Él es el que se encarga de todo. Nosotros somos nada más los instrumentos que abrimos la boca o vamos, porque a veces tenemos que ir. Entonces, entendamos, somos algo especial para Dios, todos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Okay? ¿Se fija el propósito? Que todos crezcamos juntos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se termina esta capacitación, hermanos? Hasta que todos lleguemos, ¿sí? Hasta que todos. Por eso, hermanos, no cesamos de predicar, no cesamos de enseñar. Por eso en la iglesia hay maestros, hay maestras que están procurando el crecimiento de todos nosotros. Entonces, no se detiene, hermanos. No se detiene a menos que nosotros, diga, a menos que yo me quiera detener. A menos que tú te quieras detener. Es entonces que le estás diciendo a Dios, no me interesa tu llamado, no lo quiero. Aunque tú digas que tú no eres capaz, si te llamó, no es porque eres capaz, es porque Él te va a capacitar. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí? Entonces no me digas que porque es que yo no tengo los conocimientos académicos. No se necesita conocimientos académicos para hablar de Cristo Jesús, ¿sí? Eso qué bueno que después lo adquirimos, qué bueno que lo vamos haciendo, pero lo importante es lo que tú tienes en la vida de Cristo Jesús, tu experiencia, ¿sí? A ti, no sé, a mí o a alguno de aquí, a lo mejor vamos a decir, Dios lo sanó de una terrible enfermedad. ¿Qué quiere Dios que hagas con eso? ¿Dinero? Que te anuncies, ¿verdad? Aquí va a predicar el que fue sanado del cáncer pulmonar. No, para que tú le hables a los enfermos, ¿sí? Aquí entre nosotros puede haber alguien que su matrimonio fue mal y Dios lo restauró. ¿Qué quiere Dios con eso? Que hables con aquellos que se necesitan. Dios te puso ahí, tú sabes, tú oíste. No se trata tampoco, hermanos, de que andes diciendo todo lo que digo, porque también a veces no es bueno decir todo porque no sabemos a quién se lo decimos, ¿no? Y luego resulta que usan todo eso en nuestra contra, como dice la policía, ¿no? Todo lo que digas será usado en tu contra. Con mucha prudencia siempre, hermanos. Con mucha prudencia siempre. Pero si tú sabes cómo, tú ya recorriste el camino, Dios te llevó por ahí, tú tienes la experiencia de. O sea, no tienes que llegar diciéndole, pues no, mira, yo era un borracho, un alcohólico, ¿verdad? Y Dios, no, o sea, tú llegas y empiezas a hablarle de Jesús y tú sabes y tú vas reconociendo las situaciones, porque ya pasaste por ahí. Por eso creo que les puse el ejemplo. ¿Por qué los alcohólicos son los que ayudan a los alcohólicos? ¿Por qué no alguien que nunca ha tomado un solo trago? Él no tiene la experiencia, él no sabe lo que se siente. Yo se lo he tenido que decir a un alcohólico. Yo te pude llevar a los pies de Cristo Jesús, pero ahora le dije, necesitas la ayuda de alguien que haya recorrido el camino. Y lo mandé con alguien que sabe, porque lo ha vivido. Por eso, hermanos, por eso si yo soy alguien que Dios sacó de las drogas, pues yo reconozco cómo va el asunto y yo le ayudo a que no se haga tonto, ¿sí? Si yo tuve problemas en mi matrimonio, si tuve problemas con uno de mis hijos, etcétera, yo
conozco el camino, le puedo ayudar. Pero cuidado, recuerda, mucho cuidado para que no te pierdas. A ver, y ahí dice, hasta que todos lleguemos, ¿verdad? Y para que todos crezcamos en amor. Creo que es lo que les tenía que decir con respecto a eso. Muy bien, gracias. Vamos a seguir adelante para que veamos algunas de las cosas que estaban sucediendo y que siguen sucediendo, fíjese, para que nosotros crezcamos y los otros crezcan. Y fíjese, yo les decía a la introducción de la lección, esto sucede en una fiesta agrícola, fíjese. O sea, recuerde que para los judíos, sí, como para toda gente quizás en aquel tiempo, pues los eventos de la agricultura pues tenían que ver con todo su entorno. Y aquí precisamente, fíjense, es el tiempo en que se levantan los primeros frutos de la cosecha, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué tipo de fruto se levanta ahí, pero de ahí es precisamente que se levantan los primeros frutos para Dios, los primeros que entregaron su vida a Cristo Jesús y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Pero fíjese, dice ahí que vino un viento recio, ¿se acuerdan que leímos? Vino un viento recio. Y el viento también, como otras de las cosas, como por ejemplo las nubes, etcétera, tienen su que ver en la Escritura, porque ha sucedido algo cuando estos elementos aparecen. Y por ejemplo, ahí en el Éxodo, capítulo 23, verso del 14 al 17, fíjense, nos habla de la fiesta que estaban celebrando. Y nos dice, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Esta es una orden de Dios. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, dice. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mande. En el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Atención, déjenme ver estas palabras, fíjense. Aquí dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Había sobre todo 3 fiestas en especial, las vamos a ver luego, en las que el pueblo tenía que ir a Jerusalén, ¿sí? A peregrinación a Jerusalén. Y dice la Escritura que nadie se podía presentar con las manos vacías. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué? Porque querrá Dios, estará interesado en todos nuestros bienes, nuestro dinero. No, pero Él reconoce, y quiere que nosotros reconozcamos más bien, que Él es el proveedor de todo lo nuestro. Entonces dice, tráeme del fruto que yo te doy. Porque de eso es de lo que traemos. ¿Se acuerda cuando David dice? Sí, de lo tuyo te devolvemos, de lo tuyo te damos, de lo que tú nos has dado. Bueno, entonces era una obligación venir a Jerusalén, pero no con las manos vacías, porque si tú venías con las manos vacías, quiere decir, Dios nunca me ha ayudado. Dios nunca ha hecho nada por mí. ¿Sí? Y si, hermana, si Dios no ha hecho nada por ti, pues aquí dice que por los que ha hecho algo, tú no tienes por qué llevarles. Me acuerdo que hace muchos años invité a la iglesia a un pastor a predicar. Y ángeles que vino y predicó sobre el diezmo y la ofrenda y eso. Y no está mal, pero estuvo mal lo que él dijo. Porque él les dice así, les dice, si usted no tiene trabajo, pida prestado y traiga el diezmo y luego Dios se lo va a regresar. Dije, no, espérate. Sí, entonces, no le dije nada ahí, no le interrumpí, yo no lo peleé ni nada. Al siguiente domingo les dije, hermanos, esto estuvo mal. La Escritura nos dice que conforme nosotros hemos sido prosperados. Si Dios hizo algo por ti, entonces sí, para que no andemos con cosas raras, ¿sí? Entonces cuidado con eso. Sí, Dios pide diezmos, pide ofrendas, pero siempre las regula Él en la Escritura. Entonces sigo diciendo, dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, fíjate, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Fíjense entonces que habla de 2 fiestas al año, ¿sí? Una, la de la siega, que es la de Pentecostés, y otra, la de la cosecha. Y nosotros que no somos agricultores, ¿sí? Quizá podamos tener una pequeña información sobre lo que eso significa, pero hay una diferencia, fíjese, entre la siega y la cosecha.
que aparentemente pues, podemos nosotros hablar de la cosecha y nos estamos refiriendo a todo y chirrín con chin, ¿verdad? O sea, no pasa nada. Pero técnicamente, ¿sí? En la agricultura es cosa diferente. Por ejemplo, la fiesta de la siega, que es la fiesta de Pentecostés, esa dice que se celebra, ¿sí? Entre los meses, fíjese, de marzo y junio, ¿sí? Ahí se cosechan los cereales, o sea, la avena, la cebada, el trigo. A eso se refiere Dios cuando dice que debes de traer, ¿sí? Cuando no te presentes con las manos vacías, pues tienes que traer cereales. Y luego habla de la otra fecha, y aquí lo dice con estas palabras, lo dice a finales del año. O sea, a eso se le llama la cosecha al final del año, ¿sí? Aquí lo que se recoge, pues son la vid, las aceitunas, ¿sí? O sea, con las que hacen el aceite, ¿sí? Los higos, cosas de frutos, ¿sí? Más bien frutos es lo que se recoge en ese tiempo. Y esta fiesta es precisamente en la fiesta de septiembre-octubre, ¿sí? Recuerde otra vez, ellos se movían en base a fiestas. La primera, dijimos, es cuando se celebra la Pascua, y la segunda, había tres fiestas que se celebraban en ese momento, que son el de las trompetas, el del Día del Perdón y el de los tabernáculos. Ahora, déjeme preguntarle algo. ¿Conoce los meses del año judíos? ¿Quiere que se lo dicte o usted los investiga? ¿Se los dicto? Ok. Miren, entonces, nada más para que usted sepa, ¿sí? Porque se va a encontrar diferencias entre algunos de los meses. El calendario que es más conocido y que se maneja más de los meses judíos, tiene que ver con después de cuando regresan de Babilonia los judíos, ¿sí? Antes había nombres para los meses, en algunos meses diferentes, ¿sí? Entonces, los meses que manejamos tienen que ver con después de la liberación del pueblo de Babilonia, ¿sí? Con el regreso del pueblo. Y el primer mes, fíjense, aquí atención, aquí se comienza con el año civil, ¿sí? A mediados por ahí comienza lo que es el año religioso, o sea, tenían dos principios. El año civil comenzaba en octubre, ¿sí? Septiembre-octubre, y el año religioso comenzaba en otro mes, ahorita se los digo. La cuestión es, no se extrañe, hermano, hermana, ¿sí? Ellos no son los únicos en la antigüedad que manejaban un calendario así. Nosotros, los aztecas, los mayas y otros pueblos en la Europa, también manejaban calendarios así. Uno era el año civil y otro era el año religioso. ¿Sí me explico? Para que no nos extrañe, porque muchas de las cosas de que habla la Escritura, pues no es que ellos, por ejemplo, la circuncisión, no eran el único pueblo que manejaba la circuncisión. Había otros pueblos que también manejaban la circuncisión, pero Dios la pidió como señal. ¿Sí me explico? Entonces, así con el calendario. Muy bien, entonces anote por ahí, se los voy a deletrear. El primer mes es Tishrei, ahí va, Tishrei. Y para nosotros está entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. O sea, es el mes para ellos. También va a encontrar esta diferencia, hermanos, porque ellos manejaban calendarios lunares, ¿sí? O sea, ellos se manejaban con la luna, tenía que ver con la agricultura, ¿sí? Y tenía mucho que ver, fíjese. Tenemos un hermano, usted no lo conoce, ahorita está en los Estados Unidos. Él era de un pueblito por aquí en Jalisco, y nos hicimos muy amigos. Y él, como de joven, o sea, trabajó con su papá ahí en la pequeña parcela que tenían, pero él se fue a trabajar a Estados Unidos, pasan los años y regresa a su pueblo, ahí con su papá, ya está grande, lo viene a ayudar. Y entonces, fíjense, cuando levantan el maíz, o sea, las mazorcas, sí, que cortan las mazorcas, el papá le dijo, no, espérate a la luna nueva. Y entonces él le dijo, no, papá, eso son cosas muy antiguas, no es cierto, son puras leyendas. Y ándenle que corta un buen, le dice, te lo voy a demostrar. Y corta un buen de mazorcas, o no sé cómo se llama, el elote, ¿sí? Y los pone en un lugar apartado. Y dice, te voy a probar que con los que cortemos en la luna nueva va a ser igual, dice, para que dejes de ser supersticioso. ¿Sabe qué le pasó a esos que cortaron? Todos se echaron a perder, ¿sí? O sea, la luna tiene que ver.
¿De dónde nos tomó Dios? Del polvo de la tierra. ¿Se fija? Por eso funcionamos tan bien con las cosas de la tierra. ¿Sí? No es nada extraño. Bueno, también Él creó el sol y la luna. ¿Sí? Algo tienen que ver en ustedes. Si no hubiera sol, hermanos, no habría vida. El sol nos da energía. ¿Por qué cree que a nosotros los viejitos nos dicen que vayamos a tomar sol? Necesitamos energía. ¿Sí? Por eso nos ve ahí sentados en una silla, ¿verdad? Si no hubiera sol, no había energía, no había vida en la tierra. Bueno, la luna tiene su influencia, aunque en menor cantidad, porque es más pequeña y solo refleja la luz del sol, pero tiene su influencia, sobre todo le digo en las cuestiones, ahorita estamos hablando de la agricultura. ¿Ok? Entonces ya sabe por qué son intermedios y por qué regularmente cada determinado tiempo los judíos añaden un mes, ¿sí? Para completar el año como lo tenemos nosotros, por los días que se pierden. El siguiente nombre es JESH. Hesban es JESH. B labiodental. AN. Y ese es el consecutivo. O sea, este sería del 15 de octubre en adelante hasta el 15 de noviembre. ¿Ok? Y así se va a ir, hermano, en los siguientes meses. ¿Sale, vale? Muy bien. El siguiente mes es Kislev. KISLEB labiodental. Es KISLEB. Si voy muy rápido me dicen para yo detenerme, ¿ok? Siguiente. Tevet. TEB labiodental. ET. T de Tito. TEBET. Le voy a decir casi todas las veces, solo yo le aviso cuando no, son labiodental, o sea, son B chica o B de vaca, ¿ok? Siguiente, el Shevat, SHEBAT. SHEBAT. El sexto mes sería Adar, ADAR. Adar, ADAR. Adar. Siguiente. Este es más fácil que lo escriban porque lo conocemos. Es la marca de un coche, pero no es así. Nissan. Aquí comenzaba, hermanos, el calendario religioso, ¿sí? Y comienza el calendario religioso porque en este mes es cuando Dios crea todo, ¿sí? Hace la creación. Por eso se comienza ahí. Siguiente, Ibar. Es I latina, mayúscula, BAR. Ibar. Siguiente, Sivan. O sea, es S, aquí no hay H, es SIBAN. Sivan. El siguiente es Tamuz, TAMUZ. Tamuz. ¿Ya lo tiene? El siguiente es Av, como las iniciales de avenida. Av. Av. A, B, labiodental. Sí, es lo que les decía yo, por eso les digo que yo estoy manejando los nombres, ¿sí? Que se dan después del cautiverio, ¿sale? O sea, sí hay una variación en algunos nombres, no en todos, pero sí hay una variación en algunos de los nombres. El último es Elul, ELUL. Elul, ELUL. Por eso no les extrañe, pues en un momento determinado, por ejemplo, si vamos al internet y le pedimos que nos dé el calendario judío, nos va a dar 3 tipos de calendarios, mínimo 3 tipos de calendarios, ¿sí? O sea, todos van a hablar de dónde comienza el año civil y dónde el año religioso, pero los nombres pueden cambiar, ¿sale? ¿Vale? Fíjense que ahorita estoy recordando, antes de que sigamos avanzando, que en la lectura que hizo nuestra hermana, sí, dice que a través, vamos a decir, de los hombres, el diablo tiene estrategias para hacer cosas, ¿sí? Y a ver, deja que me lo lea para que tengamos las palabras. Sí, estratagema es 4,
creo, vamos a ver si el 13. Gálatas, Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense, aquí nomás quiero regresar porque sí es importante esto. Es para que no seamos niños, ¿sí? O sea, ¿cómo son los niños? Son berrinchudos, son caprichudos, y aunque a veces sepan que lo que es bueno lo deben de hacer, no lo hacen, ¿sí? Se emberrinchan. Por ejemplo, usted le pone un plato a su hijo de verduras y le pone un chocolate a un lado y le dice, escoge lo que vas a comer. ¿Qué va a escoger a comer? Las verduras, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que queremos que él haga? Que crezca y que madure y que sepa que es mejor las verduritas para su salud que el chocolate, ¿ok? ¿Sí? Así Dios no quiere que seamos ya niños fluctuantes, ¿sí? Lo que quiere es que crezcamos en madurez. Ahora, fíjense, y esta es una pregunta que le hice precisamente ayer a la congregación. A ver, aquí nos dice que Satanás ha preparado estratagemas, o sea, estrategias. O sea, él tiene mínimo, pensemos, mínimo del tiempo del cristianismo para acá, 21 siglos. 21 siglos preparando estrategias para dañarnos, para paralizarnos, para que dejemos de seguir a Dios creyendo que lo seguimos, ¿sí? O sea, es el engaño. Y luego nos dice precisamente el engaño, que nos dice las artimañas del error. O sea, ha hecho del error un arte. ¿Se fija? O sea, y Dios nos lo está diciendo, ha hecho un arte. Y yo le preguntaba ayer a la congregación, a ver, el diablo, la carne y el mundo se han preparado estratégicamente para hacernos caer, para equivocarnos. Tu hermano, tu hermana, ¿te estás preparando? ¿Estás creando estrategias para defenderte de sus ataques? ¿Estás perfeccionando eso que estás aprendiendo de tal manera que lo podemos comparar con un arte? O sea, está súper bien hecho, le puliste. ¿Sí? ¿Se fija? ¿Se fija? Por eso es el propósito otra vez del llamado, ¿sí? Del propósito que Dios tiene en su vida para que salgamos adelante. Entonces, no quería dejarlo pasar, hermano, porque es importante. Esa es la razón de que nosotros estamos aquí aprendiendo. No es para que tengamos más conocimiento, porque hay mucha gente que le gusta conocer, pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que preparemos a los demás para que estén listos para luchar contra el diablo, la carne y el mundo, para que no se comporten como niños. Porque pasa cualquier cosa, por ejemplo, lo más fácil, hay un problema en la congregación, se les llama por algo la atención y se van de la iglesia. ¿Cambiará su vida así? ¿Por qué no? A lo mejor van a una iglesia mejor, más bonita. No porque van iguales, van con lo que traen en su corazón, no lo han cambiado, ¿sí? Entonces, un niño piensa que así soluciona las cosas, ¿sí? Una persona madura enfrenta la situación y sabe que tiene que cambiar él, ella, ¿sí? Muy bien. Ahora pues entonces, fíjense, ya vimos el calendario, ahora le voy a señalar más o menos dónde están las fiestas, ¿sí? El Rosh Hashanah se lleva a cabo en el mes de Tishrei, ¿sí? Ahí donde comienza el año civil. Son fiestas que son bien conocidas, ¿sí? Luego, el Yom Kippur, que es otra de las fiestas muy conocidas, se lleva a cabo el 10 de Tishrei también. El Sukkot, o las fiestas del tabernáculo, que era muy bonita, no sé si ya hemos platicado de las fiestas del tabernáculo, si no luego lo platicaremos. Es una fiesta muy bonita, se llevaba a cabo el 15 de Tishrei también. Luego fíjese, para toda aquella gente que de repente nos anda queriendo condenar porque celebramos la Navidad, usted no le haga caso, porque yo le digo que si por ellos fuera no celebrábamos nada en todo el año, ¿sí? Y entonces hay una fiesta que también es muy bonita, si conoces luego la historia, que es el Hanukkah. Ese se lleva a cabo alrededor del 25, ¿sí? Del 25 de diciembre, el Kislev, ¿sí? Y esta fiesta, fíjate, se llama la fiesta de las luces. ¿Y qué celebramos nosotros en Navidad? Que la luz vino al mundo, ¿se fija? ¿Sí? Entonces, a mí se me hace bonito la comparación. ¿Sí sabe por qué la fiesta de las luces? ¿Sí sabe la historia o no?
Ok, tiene que ver con eso. Resulta que recuerde que tenían sojuzgado al pueblo judío los sirios, ¿sí? O sea, ellos hicieron cosas tremendas en el pueblo porque ellos lo que querían era helenizar al pueblo de Dios. ¿Sí? Ellos estaban con Roma y querían helenizar al pueblo de Dios. Y obviamente el pueblo de Dios nunca se dejó. Bendito sea el Señor. Fíjese, en ese periodo de lo que se llama los 400 años del silencio, ¿sí ha oído de él? Ok, en ese periodo de los 400 años de silencio, yo no sé por qué le pusieron así. Porque hay una de testimonios, hermanos, y de héroes de la fe que lucharon durante ese periodo. Está tremendo. Y precisamente esa fiesta del Hanukkah tiene que ver con ese periodo. Porque cuando los macabeos, ¿sí?, los vencen y los sacan, ¿sí?, recuperan el templo, o sea, entonces ellos quieren obviamente celebrar en el templo. Pero no había aceite. Como no se proveyeron las cosas, no había aceite para las lámparas. Había muy poquito. Y la orden que se dio es que se distribuyera el poquito aceite que había. Y iban a celebrar. Y prendieron ese aceite, ¿sí? Y entonces, fíjese, milagrosamente, porque es una obra de Dios, la luz duró prendida 7 días. O sea, los 7 días de la fiesta del Hanukkah dura prendida. Y por eso esa es una de las fiestas que no instituyó el Señor, pero que sí aceptó como reconocimiento de su obra, un milagro. Hubo aceite para que las lámparas estuvieran prendidas 7 días. Él es la luz que nosotros necesitamos. Él es la luz y por eso es aceptada por Dios esta fiesta. Hay otra fiesta que se llama la fiesta de Purim, ¿sí? Esta se celebra el 14 de Adar y la celebra todavía el pueblo judío. Esta fiesta, fíjense, se llevó a cabo en memoria de lo que hicieron Esther y Mardoqueo para salvar al pueblo de la extinción, porque recuerde que el edicto era que había que matar a todos los judíos, o sea, y era de todo el imperio, no nada más de la capital, de Susa, no, era a todo el imperio. Y entonces, por lo que hicieron Esther y Mardoqueo, bueno, el pueblo sobrevivió, porque entonces el rey firmó otra orden en que se podían defender, y entonces ya si no los quisieron matar, porque si también ellos los podían matar a ellos, pues no quisieron, y sobrevivió. Ahora, atención, para mucha gente, Esther, sí, es una heroína de la fe. No lo es, no lo es. Si se fija bien en la lectura, no lo es. Y yo digo cuidado porque me ha tocado, y cuando han sido gente que yo conozco, por ejemplo el 10 de mayo, sacan una enseñanza sobre Esther. Si usted lo ha hecho, perdóneme, no estoy criticando, solamente estoy enseñando. Fíjese en Esther, ¿cómo que la pone como una heroína en la fe? Tuvo más dignidad Vasti que Esther, porque Vasti no quiso atender al rey en una fiesta que era orgiástica y no se quiso presentar a ella, porque Vasti era muy bonita. De hecho, el nombre eso significa, muy bonita. Y ella no quiso. Y vean lo que hacen Mardoqueo y Esther, y es un juego mundano y político. Lo que quiere decir, ¿por qué está el libro de Esther ahí en la Biblia? Porque número 1 dicen, no menciona una sola vez a Dios. Y sí es cierto, no lo menciona una sola vez. Número 2, lo que está mostrando Dios es, yo salvo a los míos y utilizo cualquier cosa. ¿Sí me explico? Dios es soberano. Entonces lo que vemos en ese libro, y debemos verlo cuando lo leamos o lo estudiemos, es la soberanía de Dios. Mira, usó a Ciro, por ejemplo, un paganote, ¿sí?, para que liberaran a su pueblo. Entonces Dios puede utilizar lo que sea para cumplir su propósito y su voluntad. Muy bien, ahí está, ya lo tiene, ¿verdad? El siguiente es el Pesaj, o sea, la Pascua, que es el 15 de Nisan. Y luego volvemos nosotros al Shavuot, ¿sí?, que es la fiesta del Pentecostés, ¿sí?, la cosecha del cereal. Esas serían básicamente las fiestas más importantes, hermanos. Muy bien, nos vamos a detener ahí. Gracias por su atención, que el Señor les siga bendiciendo.